Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Arlan Barrascut y Arturo Ceseña, hoy con las lecturas del día domingo 17 de mayo. Y son dos lecturas excelentísimas, tres lecturas porque es domingo, es día especial. Y vamos a iniciar porque hay mucho de qué hablar y yo no quiero que sea un video muy largo, pero no queremos correr tampoco con esta riqueza que la iglesia nos propone. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Señor, te doy gracias de todo corazón, Padre bendito, y te pido, Dios Santo, te doy gracias por un día más de vida, pero al mismo tiempo te pido, Señor, que esta vida que nos estás dando sea para provecho de nuestros corazones y que nuestro espíritu se alegre al escuchar esta buena noticia. Y más que la escuchemos, Padre bendito, como todos los días, yo te ruego que la pongamos en práctica, que la vivamos. Te pido esto para todos mis hermanos y hermanas que están viendo en esas iglesias domésticas que tú has levantado para este tiempo de cuarentena, Señor, para que hagamos vida a tu palabra con el poder y la gracia del Espíritu Santo. En el precioso, dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María que nos acompaña en nuestro camino, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, lecturas excelentísimas. La primera lectura está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y vamos a leer del 5 al 8 y luego nos vamos a saltar del 14 al 17, perdón. Y dice la escritura así: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces, muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. En Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria habían aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Primera lectura, mire mi hermano, excelentísima, porque hay muchas cosas. Primero señala, esto está señalado como el primer paso de la iglesia, que da la iglesia misionera desde su inicio, su constitución. Es la primera misión a la que va, y es Felipe. Felipe era de los helenistas, le llamaban judío, progresista, y se aventó a la misión, pues se decidió y fue pionero y lo empezó a realizar de una manera excelente, con la presencia de Dios, con signos y prodigios de un apóstol lleno del Espíritu Santo. Pero la iglesia de todas maneras envía a Pedro y a San Juan como autoridades de la iglesia de Jerusalén, no solo para corroborar lo que estaba haciéndose posible ahí, sino para sellar este nuevo camino, esta nueva evangelización con la presencia del Espíritu Santo. Es decir, como confirmando, pero al mismo tiempo la iglesia primitiva tenía de objetivo que la misión, que la evangelización se diera con el bautismo para ingresarlos a la iglesia, al nuevo camino, pero también con la realidad del Espíritu Santo, que fuera sellado en ese mismo momento ese pueblo nuevo, para que fuera posesión y no solo posesión, sino propiedad del Espíritu Santo de Dios. Ese bautismo original, limpiar de los pecados y conversión, que hacía Juan Bautista, era inseparable de la imposición de manos del Espíritu Santo. Y así se dio en el inicio de nuestra iglesia. Y entonces
Y dice, y la ciudad rebosaba de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos lo podían ver con acciones, con hechos. Que por eso dice, recalca mucho San Lucas aquí, porque dice, ellos oían y veían la mano de Dios en medio de su comunidad. Miren qué alegría. La presencia de Dios siempre trae, es buena nueva, es salud, es gozo, es bendición, es alegría. Y luego nos vamos entonces a leer en la primera carta de San Pedro, en el capítulo número 3, una cosa bien importantísima también, versículos del 15 al 18. Dice la palabra de Dios: honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicación de su esperanza, explicación de su fe. Pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que hacer el mal, porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo y resucitó por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mire, San Pedro, bien sabio, bien por el primer papa, ya aquí escribiendo su primera carta. Y dice San Pedro una cosa bien importantísima. Dice, estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su fe. Para cuando San Pedro escribe esto, está exhortando primero a una cosa bien importante, a conocer la fe. Contesta mal y contesta con violencia y contesta con desprecio quien no conoce su fe. Porque el Señor Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, son amor. Entonces hay que responder con amor. Por eso dice San Pedro bien claramente, respóndanlo, pero háganlo con modestia, sin ningún engreimiento, sin ningún desprecio al que no conoce la fe, ya condenándolo, ya diciéndole tú te vas a ir. No, con modestia. Fíjese, con respeto. ¿Por qué? Porque el ignorante, el que no conoce, el que no es creyente, también es hijo de Dios, pero no lo sabe. Con respeto y con buena conciencia. ¿Qué significa buena conciencia? Sin hipocresía. Sabiendo que lo que estoy hablando, que lo que estoy enseñando, que lo que estoy exhortando, lo estoy viviendo. No nada más lo estoy platicando. No nada más lo estoy exigiendo. No ponerme en una condición, en una posición farisea. Que el Señor Jesús no le gustaba esa posición. Exigiendo a los demás, pero yo no cumpliendo. Yo pues seguí viviendo como se puede. No se puede así. Y nos exhorta a hacer de esa manera, porque dice, recuérdense que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, es decir, nos recuerda nuestra condición de lo que éramos. Y somos ahora por pura misericordia del Señor Jesús, no por mérito nuestro. Y entonces eso nos recuerda una cosa también, nos debe hacer cuestionarnos, debe preguntar, ¿por qué soy católico yo? Lo hemos platicado en otros videos aquí. ¿Por qué voy a misa? ¿O por qué estoy escuchando la misa en la computadora en domingo? ¿Por qué busco ahora la palabra de Dios? ¿Es por un hábito o por una costumbre? Porque yo mismo me debo de cuestionar esas. Yo debo de tener una explicación de mi fe y de mi esperanza, que salga de mi corazón, que salga con modestia, con respeto y con buena conciencia. ¿Por qué soy católico? Porque mis padres me bautizaron, lo hago por hábito o lo hago por amor al Señor. Porque reconozco que Él murió por mi miseria, por mi pecado, por mi maldad, por mi hipocresía, por mi mentira, por mi falsedad. Me dio nueva vida. Yo debo de reconocer eso, porque si no, dice, no lo vamos a hacer con buena conciencia,
cuando respondamos por nuestra fe. Lo vamos a hacer con altanería, lo vamos a hacer con desprecio a los demás. Por eso se les cierra la puerta a los testigos de Jehová, por eso no se les recibe un papel a los mormones, por eso, no, mi hermano, que recibir, hablar, pero dar respuesta de nuestra fe. No decirle, ustedes están equivocados, se van a ir al infierno. Momento, el Señor murió por ellos también, pero ellos no lo saben. Hay que hacérselo saber, con respeto, con modestia y con buena conciencia. Y habla algo aquí el Señor, habla algo San Pedro también, es mejor sufrir por hacer el bien que hacer el mal. Y eso me recuerda mucho la frase de San Buenaventura, viene a colación de esto. San Buenaventura decía que la frase de es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, que ya sonaba en aquel tiempo, se le atribuía a San José. Es mejor sufrir una injusticia cuando estaba en el dilema de dejar a la Virgen o apedrearla con la ley, porque había resultado embarazada antes de vivir juntos, antes del matrimonio, antes del casamiento. Es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Y mire, mi querido hermano, cuántas injusticias, a cuántas injusticias estamos expuestos nosotros. Gente que habla mal de nosotros, gente que nos critica, gente que critica este trabajo precisamente de evangelización, gente que no le gusta, comentarios a veces, pero hay que dar respuesta a todo eso con respeto, con modestia y con buena conciencia. Bendito sea Dios. Y esto que le leí es palabra de Dios, primera carta a San Pedro, capítulo 3, para que después usted la vea, versículos del 15 al 18. Y ahora vamos a pasarnos al Evangelio, en el Evangelio capítulo 14 de San Juan, versículos del 15 al 21. Si me aman, dice el Señor, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor, un abogado, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede ver, el mundo que no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá, ustedes en cambio me verán porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Este es el Evangelio de hoy domingo y es palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman. Es necesario amar al Señor Jesús. Lo he dicho antes aquí. Es necesario amar al Señor Jesús. Pero para amarlo, el primer paso es conocerlo. Porque nadie ama lo que no conoce. Y se conoce en su evangelio. Pero su evangelio es completo. Su evangelio no son nada más los milagros, no solo la parte bonita, no solo partir el pan y llenar a 5,000 gentes en el estómago, no. Su evangelio también es su sacrificio, su evangelio también es su crucifixión, su sufrimiento. Su evangelio también es su entrega de su vida por nosotros, su evangelio también es la cruz. Y tenemos que conocerla y entenderla y hacerla nuestra. Dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. El primer paso, amar al Señor Jesús. Y dice, y viene la cosa importantísima, yo pediré al Padre que venga otro defensor, que esté siempre con ustedes. ¿Quién no quiere un defensor? ¿Quién no quiere un abogado propio? Un abogado que dice, lo más precioso, mire, que dice es, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce ni lo ve. Pero ustedes, dice, lo conocen. Porque Él permanece, mire, permanece con nosotros. Pero lo más lindo es que ya no está con nosotros. Solamente estará en nosotros. En nosotros. Y eso es lo que nos hace
lo que San Pedro decía, hablar con buena conciencia de nuestra razón de la fe. No nada más hablar versículos y dar a conocer un montón de cosas que ni vivimos. A lo mejor las conocemos de memoria, pero ni las vivimos. Y miren, mi querido hermano, después dice, está hablando de su partida, obviamente, que se va a ir, que ya no lo vamos a ver, que ya no lo van a ver, que estará con ellos, pero que dice al final, versículo 21, quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama, quien los recibe. Y lo primero, mire, lo primero es recibirlos para poderlos cumplir. Y aquí volvemos otra vez a cómo estamos nosotros en nuestro ministerio, en nuestra casa, en nuestra propia vida. Sí, cumplimos los mandamientos primero, antes de recibirlos. Eso significa que vamos a misa por cumplir. Eso significa que exigimos a rajatablas, como dice, las cosas a los demás. Y que ponemos mucho punto y mucha coma y mucho ojo en la ley. Cumplir. Pero no lo hemos recibido. Por eso dice, quien recibe primero y cumple después mis mandamientos, ese sí que me ama. Ese sí que me ama. ¿Por qué? Porque el recibir los mandamientos del Señor son mandamientos de amor, no de cumplimiento. Son mandamientos de amor. Y dice, hay que recibir primero porque ese sí que me ama. Y dice más, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mi querido hermano, amemos al Señor, conozcámoslo, amémoslo. Y tenemos el abogado, el Espíritu Santo, que nos está diciendo claramente al Señor que nos lo va a dejar con nosotros y en nosotros. Clamémosle a Él para que nos muestre el camino, para que nosotros también podamos recibir esos mandamientos de amor y cumplirlos, para ya después poderlo dar a conocer a los demás e inclusive con nuestro ejemplo, pedirles que hagan lo que nosotros hacemos, pero no exigirles que hagan algo que nosotros no hacemos. Que así sea para todos nosotros y que el Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro paráclito, se manifieste en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestra forma de amar, de perdonar y de conocer cada día más al Señor. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.